Veis que está dividida en tres partes. Una parte que es donde están localizados los laboratorios, que es la corona más externa. Luego otra corona interna, intermedia, que es donde están los aceleradores. Y una corona interna, que es donde está, la llamamos service area, y donde están localizados todos los armarios electrónicos, los racks, que son toda la electrónica que controla los aceleradores. Entonces el acelerador está, digamos, lo llamamos túnel, pero realmente está al nivel del suelo y tiene unas paredes de hormigón muy gruesas que lo que impiden es que la radiación que se produce dentro cuando están girando los electrones pues no salga hacia el exterior, entonces se puede estar aquí sin problemas. Cuando esté funcionando y ya esté comprobado que no hay ningún tipo de escape ni no hay ningún problema, entonces ya se podrá estar aquí, pero hasta que no se compruebe que eso es así, pues no se puede estar. Entonces el acelerador es circular y tangencialmente a este círculo van saliendo distintos laboratorios. Digamos, los electrones van dando vueltas. Al dar vueltas lo que producen es la luz sincrotrón, básicamente rayos X que se generan. Es un haz muy fino y muy potente, muy intenso, que atraviesa estas paredes que hay aquí, ¿no? Así planas, y van saliendo a los distintos laboratorios. Y cada laboratorio pues tiene su propio haz de luz, que es el que usa, y cada laboratorio está diseñado para hacer unos determinados experimentos. Hay 7, ¿no? Hay 7 como este. Aquí veis uno, digamos, hay 2. Por ahí se ve otro que tiene color verde y blanco. Y bueno, hay una proyección. Entonces, cuando vengan los futuros usuarios, pues en empresas o investigadores privados, públicos, pues vendrá un equipo típicamente de 3 o 4 personas, ya con un experimento diseñado, y empezarán, cada uno usa uno.